¿Estamos? ¿Arrancamos? Cuando vos me digas, René. Le pasé a Javier ahí a ver si puede. Javier, ¿está escuchando? Sí, Jorge, te escucho. Te estaba escribiendo en el chat. Empezá cuando quieras nomás. Ah, listo. No veo el chat porque puse para compartir la pantalla. Bueno, comienzo entonces. Bien, empezamos con el tema 7, que es el tema gases. Hemos salteado algunos temas, pero bueno, esa era la idea. El equipo docente ya lo conocen. Y de este tema de gases, que es el que está en el programa, nosotros vamos a ver la primera parte. En principio, si podemos llegar hasta acá, cosa que no creo, pero vamos a tratar de avanzar. Y en una segunda clase veríamos teoría cinético-molecular de gases y por ahí algún otro tema más. Pero en principio vamos a tratar de avanzar lo que se pueda en este tema de gases. Lo primero que vamos a hacer es comparar los tres estados más conocidos, a pesar que hay otros estados, pero nosotros vamos a hablar fundamentalmente de sólidos, líquidos y gaseosos. En la materia existen los tres estados, como sabemos. Muchos de los compuestos que conocemos pueden existir en los tres estados, fundamentalmente a las temperaturas que manejamos en el planeta, pero no todas podemos llegar a encontrarlas o a llegar a algunos de los estados. Los líquidos y gases reciben el nombre de fluidos porque pueden fluir. Fluir significa que una molécula pueda moverse encima de la otra y de esa manera deslizarse. ¿Sí? Esa libertad de tener enlaces que son más bien laxos, o sea, un poco libres, o que no tienen enlaces, entonces le permite moverse a las partículas o a las moléculas de compuesto que sea, y de esa manera volcarse o moverse, digamos. Sin embargo, los sólidos, y también los líquidos, pero fundamentalmente los sólidos son llamados estados condensados. ¿Por qué? Los sólidos son más condensados y están más unidas las moléculas entre sí que en los líquidos, y a su vez los líquidos son más condensados o están más quietos que las moléculas o partículas en los gases. Bueno, este es un cuadro simplemente donde comparan algunas sustancias, agua, benceno, tetracloruro de carbono, en los tres estados y temperaturas y densidades. No lo vamos a ver ahora. Estos son los tres estados de agregación: el sólido, en el cual las partículas o moléculas están fuertemente unidas, quizás en un cristal o en una estructura muy rígida. Los líquidos tienen sí también una unión, un enlace, pero su fuerza de atracción entre partículas es menor que en la de los sólidos, lo cual permite tener cierta movilidad. Por eso decimos que los sólidos adquieren estructura propia, una estructura que es propia de cada sólido, con una red cristalina propia para cada sólido. Los líquidos, en general, adoptan la forma del recipiente que los contienen, y eso lo vemos siempre en cualquier envase que nosotros pongamos. Si el envase es cuadrado, el líquido va a adoptar la forma cuadrada; si es redonda, la forma redonda; si tiene forma de envase de Coca-Cola, adopta la forma del envase de Coca-Cola. Y sin embargo, los gases no tienen enlaces entre sí, no tienen uniones intermoleculares o enlaces entre moléculas, lo cual le permite tener una libertad absoluta, un movimiento absoluto, digamos. Eso hace que ocupen la totalidad del volumen del recipiente que los contiene y que se expandan hacia todos los límites de ese recipiente. Bueno, acá tenemos
tres dibujitos mejores, digamos, donde vemos la forma del recipiente y acá cómo ocupan la totalidad del volumen del recipiente. Bueno, acá está lo que les decía recién, los gases llenan la totalidad de cualquier recipiente que los contiene y también se comprimen con facilidad. Todas las sustancias que son gases a temperatura ambiente pueden liquificarse por enfriamiento y compresión. Significa que pueden hacerse líquidos, transformarse en líquidos, ya sea porque los enfrío o por compresión, por comprimirlos, digamos, ¿sí? Los líquidos volátiles se convierten con facilidad a gases a temperatura ambiente. El alcohol, por ejemplo, cualquiera debe saber que si dejo una botella de alcohol destapada, en poco tiempo ese alcohol vuela al ambiente y desaparece como líquido y se transforma en el mismo alcohol al estado de vapor, digamos, ¿no? Y por último definimos el término vapor, es aquel gas que puede ser liquificado por compresión, es decir, aquel gas o tipo de gas que por comprimirlo se transforma en líquido, a ese le llamamos vapor. Y vamos a uno de los gases por excelencia, de mezcla de gases por excelencia, que es la atmósfera. Muchas sustancias químicas muy importantes son gases, entre ellos el oxígeno, por ejemplo, que es aquel gas que nosotros necesitamos respirar para poder vivir, el dióxido de carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, gran parte de los compuestos conocidos son gases. Muchos de esos están en la atmósfera terrestre. La atmósfera terrestre es una mezcla de gases y partículas de líquidos y sólidos, pero fundamentalmente gases. Se considera que los líquidos y sólidos son más bien una especie de contaminantes de esa mezcla de gases, pero están en la atmósfera. Digamos, todo eso conforma en sí la atmósfera. Y contrariamente a lo que muchos creen, el gas más abundante en la atmósfera es el nitrógeno, con un 78% aproximadamente, y el oxígeno, que es el que nosotros respiramos y nos sirve para poder vivir, tiene solamente un poco menos del 21%, un 20%. Estos valores son variables, dependiendo de la altura, el nivel sobre el mar, la presión, es decir, hay muchas variaciones, pero esto es un valor aproximado de, a nivel del mar, con una presión de una atmósfera, de los porcentajes. Fíjense que el dióxido de carbono, que es el otro gas que nosotros respiramos, tiene apenas un 0,03%, digamos, ¿no? Y es muy variable. También hay gases nobles, hidrógeno y otros gases en mucho menor proporción. Esto es lo que nosotros consideramos atmósfera. Las nubes y lo que vemos que rodea, esto que rodea nuestro planeta, es una capa de gases que obviamente a medida que perdón, se aumenta desde el mar hacia la estratosfera, va cambiando el porcentaje y va cambiando la cantidad de esos gases en los distintos niveles que tiene la atmósfera. Las propiedades comunes de los gases pueden comprimirse a volúmenes menores, es decir, son compresibles, su densidad aumenta al aplicar mayor presión. Los gases, y esto es importante, ejercen presión en sus alrededores y a su vez se requiere cierta presión para confinarlos. Si yo inflo un globo, esa presión que yo estoy ejerciendo con mi boca o con un tubo de gas que se mete en esa pared elástica, que es un globo, ese gas hace presión y permite que el globo se infle. Entonces, las moléculas de gas dentro del globo hacen presión hacia afuera, empujan las paredes, pero a su vez esas mismas paredes y la atmósfera que rodea a ese globo hacen presión para tratar de comprimir otra vez a ese gas que está adentro del globo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de presión de gases, tenemos que hablar de presión que ejercen los gases, las moléculas del gas que estamos considerando, y a su vez la presión que ejerce el alrededor del gas para tratar de comprimir. Los gases se expanden sin límite, como ya lo dijimos, de modo que las muestras gaseosas ocupan la totalidad y de manera uniforme el volumen de cualquier recipiente. Los gases difunden entre sí, es decir, muestras de gas en un mismo recipiente se mezclan en su totalidad. No es que uno queda
con mayor proporción que otros, o si buscamos una parte del recipiente vamos a encontrar abajo gases más pesados y arriba gases más livianos. No, difunden totalmente unos en otros. Y no se separan al dejarlos reposar. Es decir, los gases que están en una mezcla no se separan si yo los dejo un tiempo, van a seguir iguales. Si yo tomo una muestra de aire y lo pongo en un recipiente, va a seguir igual siempre en ese mismo recipiente, y no es que el dióxido de carbono, por ser más pesado, va a ir abajo y el hidrógeno, por ser más liviano, va a ir arriba, en absoluto. Y las propiedades y cantidad de los gases se describen en términos de presión, volumen y temperatura. Esto es un globo, lo que yo les comentaba hace un ratito, como un globo inflado que uno lo ve de afuera. Adentro ve las moléculas de gas cómo se mueven y sobre las paredes del globo, y a su vez las moléculas que están afuera también ejercen cierta presión sobre las paredes del globo, digamos, ¿no? Acá hay algunas otras propiedades. Esto es simplemente, acá no se ve, pero ahí tenemos un separador entre ambos. Esto es un gas con bromo. Al separar, sacar ese separador, el bromo difunde y ocupa la totalidad del volumen del recipiente, de ambos recipientes. Entonces, tienen forma y volumen del recipiente que los contiene. Y en el segundo, acá vemos una balanza. Ven ahí que tiene 226 gramos. Arriba tiene una jeringa con un gas, y si yo esa jeringa la comprimo, le pongo la pesita encima, esta pesita que está acá la pongo encima, acá tengo menor volumen, el gas adentro está comprimido, pero la balanza mantiene, es decir, la masa sigue siendo la misma, aunque el volumen varíe. Ahora vamos a hablar un poco de presión, que tiene mucho que ver con lo que hablamos, recién mencionamos sobre presión de los gases. La presión se define como fuerza por unidad de superficie o por unidad de área. Se expresa con diversas unidades. Hablamos de atmósfera de presión. Decimos que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio a 0 grados Celsius, o 760 torricelli, 760 torr. En un ratito vamos a ver la experiencia de Torricelli y por qué decimos que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. La unidad de presión en el sistema internacional es el pascal. Un pascal se define como la presión que ejerce una fuerza de 1 newton sobre un área de 1 metro cuadrado. Dijimos que es presión por unidad de superficie. Entonces, una presión, una fuerza de 1 newton, presión es fuerza por unidad de superficie. Fuerza de 1 newton sobre un área de 1 metro cuadrado. Y en newton es la fuerza que se requiere para imprimir a una masa de 1 kilo la aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado, ¿no? Acá están las fórmulas, no hace falta que se las aprendan de memoria, esto es simplemente para que sepan. 1 newton es 1 kilogramo de fuerza por metro sobre segundo al cuadrado, y 1 pascal es 1 newton, que es la fuerza, por un área de 1 metro al cuadrado, ¿sí? La presión de los gases, como vemos acá, esto ya lo había mencionado, las moléculas dentro de un recipiente se mueven, golpean a las paredes del recipiente, y ese golpe ejerce una presión de la fuerza con que esa molécula se está moviendo y choca con la pared del recipiente. Ese choque produce un intercambio de energía y produce una fuerza. Esa fuerza es lo que nosotros definimos como presión del gas. Acá está el experimento de Torricelli. ¿Qué hizo Torricelli? Este es el experimento de Torricelli, ¿sí? ¿Qué hizo Torricelli en su momento? Torricelli era un científico europeo, italiano, que vivía en el norte y que vivía en la zona de montaña, digamos, ¿no? Hizo el experimento con mercurio obviamente líquido. El mercurio a 0 grados Celsius se sigue manteniendo líquido porque su presión de vapor y presión de ebullición son muy variables, a temperatura ambiente y por debajo de 0 inclusive se mantiene líquido, el estado líquido. Entonces, tomó un tubo graduado en milímetros de 0 a 1000,
milímetros, algunos dicen que 800, no importa. Lo importante es que él, haciendo esta experiencia a 0 grados Celsius y colocando una bandeja abajo, daba vuelta el tubo invertido, ponía un tubo invertido, digamos, un tubo que estaba abierto, permitía que el mercurio que estaba en el tubo entre en contacto con el mercurio que estaba en la bandeja, y observó que siempre, cada vez que hacía el experimento a la misma temperatura, el tubo paraba en una rayita que era de 760 milímetros. Después de hacerla varias veces, estableció que 1 milímetro de mercurio era igual a un Torricelli, en honor a él mismo, y dijo que una atmósfera de presión era igual a 760 torr, por su nombre Torricelli, digamos, ¿no? Hoy sabemos que una atmósfera de presión a 0 grados Celsius es igual a 760 milímetros de mercurio a esa temperatura. Esto es un manómetro para medir la presión muy casera. Se pone un gas en un recipiente, se conecta a un tubo graduado con mercurio aquí adentro. Una vez que el gas comienza a ejercer presión y sale por la varilla, ejerce presión sobre el mercurio que está en este tubo acodado de nu, y la diferencia de altura permite que esto sea medible, la presión de este gas a diferentes gases que haya adentro, y si está tabulado se puede medir, saber de qué gas se trata. Este es el mismo experimento Torricelli, con más color, digamos, y esto es un manómetro, un equipo para medir la presión, un poco más moderno, con un sensor, un bulbo lleno de un líquido volátil que, a medida que comprime el líquido, hace que se mueva la aguja y me marque la presión dependiendo de la temperatura, ¿no? Bien. No sé cómo vamos de tiempo. Estamos en tiempo. Vamos a empezar a ver las leyes, algunas de las leyes de los gases. Vamos a empezar por la primera ley, la ley de Boyle-Mariotte, algunos llaman también ley de Boyle, que es la relación entre presión y volumen, manteniendo la temperatura constante. La ley de Boyle dice que a temperatura constante, el volumen B, que ocupa una masa definida de gas, es inversamente proporcional a la presión aplicada. O también la podemos enunciar como, a una temperatura dada, el producto de la presión por el volumen de una masa determinada de gas es constante. ¿Qué implica esto? Que si yo tengo un recipiente con un cierto volumen de 1 litro y le aplico una presión a ese recipiente, una presión externa, el volumen va a disminuir, como es lógico pensar, digamos. Eso es una proporcionalidad inversa, es decir, el volumen es inversamente proporcional a la presión. Si lo hacemos con una regla de igualdad, el volumen es igual a una constante por la inversa de la proporcionalidad. Y si paso esta presión de este lado, puedo decir que presión por volumen es igual a un valor constante, un valor que se mantiene constante para determinados valores de presión y de volumen, manteniendo sí la temperatura y el número de moles constantes. Acá tenemos las gráficas. Si grafico volumen en función de la presión, esto me da una hipérbola, pero si grafico volumen en función de la inversa de la presión, como dice la ley de Boyle, me da una recta de pendiente positiva, en la cual a determinado valor de la inversa de la presión puedo saber qué volumen le corresponde, ¿no? Y así vemos que, por ejemplo, para un volumen de 20 mililitros o 20 litros, tengo una presión de 0,10 atmósferas. Si voy a 40, ¿sí?, me da 0,20. Es decir, perdón, acá. Duplicamos el volumen y duplicamos la presión, ¿sí? Bien, esto es lo que decíamos recién, que presión por volumen se transforma en un valor K, que es un valor que se mantiene constante en ese número, digamos, ¿no? Ahora, si tomamos dos estados, un estado inicial y un estado final, podemos llamar al estado inicial como presión 1 y volumen 1, digamos, una atmósfera y 1 litro, y lo pasamos en segundo estado a 2 atmósferas, y queremos saber cuál va a ser este valor, es decir, teniendo
3 valores podemos calcular el cuarto, ¿sí? Presión por volumen, presión 1 por volumen 1, presión del estado inicial por volumen del estado inicial, va a ser igual en valor numérico constante a presión del estado final por volumen del estado final. Despejando cualquiera de las variables, conociendo las otras 3, podemos hallar la incógnita que nosotros queremos, ¿sí? A presión y temperatura normales, la mayoría de los gases obedecen la ley de Boyle bastante bien. Esto es lo que nosotros llamamos un comportamiento ideal. Vamos a ver qué llamamos comportamiento ideal de los gases a todos aquellos gases que cumplen estas leyes que estamos estableciendo para comportamiento de los gases. Si hay alguna pregunta, no duden en abrir el micrófono y hacer la pregunta si contestamos ahora, antes que tengan dudas después, cualquiera de las preguntas que ustedes quieran hacer, ¿sí? Esto es lo que les decía, si tenemos un volumen 1 con una presión 1 y en este caso la presión disminuye, el volumen va a aumentar. Es decir, a menor presión, mayor volumen, a mayor presión, menor volumen, ¿sí? Esta es otra de las formas de explicar simplemente lo que estamos viendo del tema de lo que dijimos recién. Perdón, estaba mirando el chat porque pensé que había alguna pregunta. Lo que dijimos recién, como si yo tengo una atmósfera y le aplico el doble de presión, el volumen que estaba aquí va a disminuir a la mitad. De 1 litro pasa a 0,5 litros. Bien, la siguiente ley, la segunda ley, es la ley de Charles y Gay-Lussac, que es la relación entre el volumen y la temperatura. Recuerden que para Boyle era volumen y presión, manteniendo la temperatura constante. Acá es relación entre volumen y temperatura, manteniendo la presión constante. En este caso, bueno, habla de los dos científicos, Jacques Charles y Joseph Gay-Lussac, eran 2 franceses que a principios de 1800 estaban estudiando lo que era la tripulación de globos a gas, esos globos que andan, este tipo de globos, ¿sí? Quería mostrarles la imagen. Ellos estudiaban todo tipo de globos, pero en general los globos que se inflaban con gas, ¿sí? Encontraron que la velocidad de expansión al elevarse la temperatura era constante e igual para todos los gases estudiados, manteniendo siempre la presión constante. Después de un siglo recién se conocieron las implicancias de sus investigaciones. Estos son muy lindos, el único problema que tienen estos globos es que hay 2 problemas que tienen. Es muy lindo para subirse porque los que han subido dicen que la sensación allá arriba es hermosa, un silencio absoluto, solo se escuchan cuando andan los quemadores. Tiene 2 problemas, no tiene volante y no tiene freno. Así que va a donde el viento quiere y frena cuando ellos quieren, digamos, no cuando uno quiere, ¿no? Hay métodos para poder tripularlos, pero ese es uno de los grandes problemas que tienen estos globos, por eso no se los puede tripular en cualquier lugar del planeta. Bien, la relación de Charles Gay-Lussac de volumen con temperatura, vemos en esta primera recipiente que tiene hielo, estamos hablando de 0 grados Celsius, agua a 0 grados Celsius, aquí está la presión atmosférica, un pequeño émbolo de tapón de mercurio movible, y esta es una muestra de aire atrapada. A medida que caliento esto, fíjense cómo ahora pasa a 20 grados centígrados, este tapón se eleva un poquito, ¿sí? Y si yo lo paso a 100 grados Celsius, ya se eleva bastante más. Entonces, esto muestra la relación en que a medida que aumenta la temperatura, el gas se dilata y aumenta el volumen del gas que está dentro del recipiente, ¿sí? Hubo otro científico que, en base a estas experiencias de Charles y de Gay-Lussac, estudiaron la misma experiencia para transformarlo y hacer una escala de temperatura absoluta. Uno de ellos fue Lord Kelvin, un físico británico, que tomó distintos gases, hizo experiencias con esos gases, similar a lo que habían hecho Charles y Gay-Lussac, y estableció que todas, vamos a ir a
acá, distintas, todos a presión constante, todos a la misma presión, pero variando la presión, es decir, a este un valor de presión, otro valor de presión, a este a otro valor de presión, y encontró que la relación hacía que si yo extrapolaba las 3 curvas, o 4, todas, eso encontró Lord Kelvin, todas se unían en un punto a menos 273,15 grados Celsius, en la cual el volumen se hacía cero. Y él dijo que este valor es el cero absoluto. ¿Por qué el cero absoluto? Porque es cero de volumen y cero de temperatura en una escala Kelvin, en honor a él mismo, a Lord Kelvin, en la cual el cero de Kelvin es a menos 273,15 grados Celsius. Acá tenemos otra similar con más dibujitos, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué se puede hacer para comprobar que esto es cierto? Hoy se han demostrado con aparatos científicos muy exactos que estas curvas se cumplen realmente. Se supondría que a esta temperatura de 0 Kelvin no hay volumen, es decir, no habría moléculas, no habría nada. Es el vacío absoluto. Cuento siempre en las clases de teoría que en la oportunidad que tuvo hace 2 años atrás, uno de los científicos argentinos que está trabajando para la NASA, que está haciendo experiencias de altísimo nivel científico para la NASA, contó que en el espacio exterior, es decir, fuera de nuestro planeta, en lo que consideramos el espacio, la temperatura que hay en el espacio exterior es de entre 5 y 8 Kelvin, y que el hombre, el ser humano, ha logrado con aparatos extremos, llegar a, no me acuerdo si dijo 2,5 grados o 3 Kelvin. Es decir, ni siquiera el hombre ni en la naturaleza se ha podido llegar al 0 Kelvin. Para que vean lo que hizo Lord Kelvin, esta experiencia de tratar de definir el cero absoluto. Bien. Esto simplemente es lo que les comenté recién, a convertir la temperatura de grados Celsius a Kelvin, a temperatura absoluta, la relación entre volumen y temperatura se hace evidente, ¿sí? Acá tenemos en la relación, fíjense, si yo tomo temperaturas en grados Celsius, ¿por qué siempre que trabajamos con gases debemos trabajar con Kelvin, no con Celsius? Porque si yo duplico mi volumen, paso de 20 mililitros a 40 mililitros, en grados Celsius paso de 27 grados Celsius a 327 grados Celsius, es decir, 10 veces más. Sin embargo, si paso 20 mililitros, que a 20 mililitros tengo 300 Kelvin, que es 273 más 27, a 40 mililitros, es decir, duplico el volumen, también se duplica la relación en Kelvin. Es decir, esa curva que veíamos acá se mantiene siempre y cuando la temperatura se trabaje con Kelvin, no con Celsius. Eso es una de las recomendaciones muy importantes. Siempre se debe trabajar con temperaturas en Kelvin en lo que es gases. Esta relación recibe el nombre de ley de Charles Gay-Lussac. A presión constante, el volumen que ocupa una masa dada de gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Esta en realidad es la ley de Charles. Ahora vamos a ver que Gay-Lussac estableció otra relación, es decir, la relación entre volumen y temperatura a presión constante es en realidad la ley de Charles. Volumen sobre temperatura es un valor constante, así como habíamos definido la ley de Boyle también en un valor constante. También podemos definir un estado inicial, un volumen 1 y una temperatura 1, y un volumen 2 y temperatura 2, o volumen inicial, temperatura inicial, volumen final, temperatura final. Conociendo cualquiera de las otras 3 variables podemos definir la cuarta, ¿sí? Esto es lo que les decía, solo cuando se expresan temperatura de Kelvin o absoluta. Esto es en dibujitos, lo mismo que les decía, cómo varía el volumen con la temperatura, ¿no? Y acá también,
a una cierta temperatura tengo cierto volumen, a medida que aumenta la temperatura va a aumentar el volumen. La ley de Gay-Lussac expresa algo muy parecido, pero teniendo en cuenta la presión, es decir, a temperatura constante, manteniendo una temperatura constante, el volumen está inversamente, en relación directa con la presión, es decir, presión y volumen tienen una relación directa. ¿Por qué? Si yo tengo este recipiente que lo estoy calentando a temperatura constante y acá tengo un gas, ¿qué va a hacer el gas? Las leyes de la física dicen que a mayor temperatura, mayor energía cinética. A mayor energía cinética significa que las moléculas se mueven a mayor velocidad. Si se mueven a mayor velocidad, las veces que van a golpear contra las paredes del recipiente son mucho más que en este otro que tiene menor temperatura. Implica que la presión es muchísimo mayor a medida que aumenta la temperatura. Es decir, si yo hago una experiencia práctica sencilla, tomo una garrafa de gas y la tiro a una fogata encendida, ¿qué va a pasar? Con el tiempo va a explotar, digamos, porque los gases que están adentro van a comenzar a moverse, a calentarse, a hacer mayor presión y en algún momento esa garrafa de metal duro va a terminar explotando. Esta es la relación, fíjese, manteniendo volumen constante. Si yo caliento este recipiente a una cierta presión, que está a una cierta presión, lo caliento a una cierta temperatura, le duplico la temperatura, la presión también va a aumentar, porque las moléculas se mueven con mayor velocidad. Esto es lo que planteó Gay-Lussac. Por eso la ley se llama ley de Charles Gay-Lussac, porque la relación es la misma. O mantengo de la presión y encuentro la relación entre volumen y temperatura, o mantengo constante la temperatura y encuentro la relación entre volumen y presión. Y acá vamos a definir lo que es temperatura y presión estándar. ¿Qué es temperatura y presión estándar? O condiciones normales de presión y temperatura, lo que se conoce como CNPT, es valores de temperatura y presión que se consideran estandarizados a nivel mundial, ¿sí? Cualquier lugar del planeta en el cual nosotros nos encontremos y establecemos valores normales por libro, por bibliografía, esa temperatura va a ser de 273,15 Kelvin y una atmósfera de presión, o 760 Torricelli, o 760 milímetros de mercurio. Eso es lo que se considera como valores normales de presión y de temperatura. Y acá vamos a encontrar la ley combinada de ambos gases, la ley de los gases, son combinadas la ley de los gases, que combina la ley de Boyle y Mariotte y la ley de Charles y Gay-Lussac. Es decir, presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 o las tres variables en un estado inicial y las tres variables en un estado final, conociendo 5 de estas variables puedo encontrar la sexta variable como incógnita, siempre manteniendo el número de moles de moléculas de gas en el recipiente constantes. Y por último, definir la ley de Avogadro. La ley de Avogadro, en 1811, Amadeo Avogadro postuló que, manteniendo temperatura y presión constante, es decir, a la misma temperatura y presión, volúmenes iguales de gases contienen el mismo número de moléculas. O sea, lo que plantea Avogadro es que la variación de volumen, si yo mantengo temperatura y presión constante, que eran las dos variables que habíamos manejado en las leyes de Boyle y Mariotte o de Charles y Gay-Lussac, en este caso ambas son Profe, me parece que se fue el audio, sí, o solo yo nomás. Sí, estaba por comentar eso, René. Debe ser un problema de conexión de Jorge. Vamos a esperar un ratito, ¿sí? Dale, dale, ok, ok.
Se desconectó directamente Jorge, así que me parece que ya estaba terminando. Igual vamos a esperar un minuto a ver si se vuelve a conectar. Esperamos un minuto a ver si se vuelve a conectar y si no, continuamos con los ejercicios. Dale, Javier. Ahí está, Okay. ahí volvió. Ahí volví. Se me cortó la conexión. Estamos en la misma. Vamos y vemos. Pido disculpas. Bueno, no se ve la pantalla, ¿no? Todavía no. Estás habilitado para compartir, Jorge. Estoy habilitado. Ya, entro ahí para compartir, a ver. Acá, comparto pantalla. Ahí se ve. Ahora sí. Excelente. Bueno, empiezo otra vez con la ley de Avogadro, no sé hasta dónde se escuchó. Se entrecortó antes porque vi también que había una que decía que estaba medio inestable internet. Pues si hay duda, en todo caso, aclaramos en el WhatsApp. Bien, decía la tercera ley que vamos a estudiar, la ley de Avogadro. Avogadro postuló que a la misma temperatura y presión, volúmenes iguales de gases contienen el mismo número de moléculas. Es decir, dentro de un recipiente, si temperatura y presión son constantes, la única forma que varía el volumen es variando la cantidad de moléculas de gases que pueda haber en ese recipiente. ¿Están ahí? Perdón, mi perro está ladrando, estoy tratando que se calle. La densidad de los gases depende de la presión y la temperatura, eso ya lo sabíamos. Entonces, el número de moles de una muestra de gas no se va a alterar si varía la temperatura o la presión. Es decir, así como vimos en ambas leyes anteriores, tanto de Boyle como de Charles o de Gay-Lussac, si yo hago variar alguna de estas dos variables, valga la redundancia, temperatura o presión, para que varíe el volumen, la cantidad de moléculas de gas se va a mantener constante. En este caso no. Si yo mantengo temperatura y presión constantes, lo único que puede hacer variar es la variación de moléculas de gas. Esto es importante. El volumen que ocupa un mol de gas en condiciones normales de presión y temperatura se conoce como volumen molar estándar. Su valor es de 22,4 litros por mol. Así como habíamos dicho que condiciones normales de presión y temperatura son una atmósfera de presión o 273,15 Kelvin, se considera que para gases y exclusivamente para gases, el volumen de un gas es de 22,4 litros por mol. Esto es la ley de gases, de la ley de Avogadro para gases, ¿sí? Donde expresa que volumen sobre número de moles es igual a una constante. Bien. Avogadro planteó que en las mismas condiciones de presión y temperatura, volúmenes iguales de gases, de distintos gases, contienen el mismo número de partículas. Es decir, sea hidrógeno, sea cloro, mezclando, van a mantener la misma cantidad de partículas. Es decir, solamente va a variar el volumen si cambia el número de partículas. Esta es lo que planteó Avogadro, que hasta la imagen de cuando murió Avogadro, eso no importa, pero sí importante la ley de Avogadro. Y en base a esas tres leyes, vamos a plantear la ecuación de estado de los gases ideales. De estas tres leyes, podemos plantear que las tres variables, presión, temperatura, volumen y número de moles, 4, nos van a definir lo que es un gas ideal. Decimos que el gas ideal es el gas que obedece a estas tres leyes que vimos y que va a obedecer también a la ecuación de estado de los gases ideales. La ley de Boyle, que me planteaba que
el volumen es inversamente proporcional a la presión, a temperatura y número de moles constante. La ley de Charles, que me plantea que el volumen es directamente proporcional a la temperatura, manteniendo presión y número de moles constante. Y la ley de Avogadro, que establece que el volumen es directamente proporcional al número de moles de moléculas, manteniendo presión y temperatura constante. Si yo tomo este valor de volumen y lo relaciono con los otros tres, obtengo esta relación que el volumen es directamente proporcional al número de moles de la temperatura e inversamente proporcional a la presión. Usando una constante de proporcionalidad, R, llamada de constante de proporcionalidad a los gases, decimos que volumen es igual a R por número de moles por temperatura sobre presión, o reordenando, P por B es igual a N por R por T, lo que se considera como la ecuación de estado de los gases ideales. Esta formulita, que es una de las que más van a utilizar para resolver problemas, es lo que conocemos como la ecuación de estado de los gases ideales. El valor numérico de R sale de reemplazar. Despejando R, paso el número de moles abajo y paso temperatura abajo y digo que presión por volumen sobre el número de moles por temperatura, reemplazo cada uno de los valores en condiciones normales de presión y temperatura, decimos que presión 1 atmósfera, volumen 22,4 litros, habíamos dicho, volumen condiciones normales, volumen molar, número de moles 1 mol y temperatura 273 Kelvin. Sacando otra relación, decimos que R vale 0,0821 litros atmósfera sobre mol por Kelvin. Esto es lo que conocemos como ecuación de estado de los gases ideales. Y es esta relación que está acá y que también se la dejo para que quede más clarito la información. Bueno, vamos a dejar acá, son 8:15, no quiero demorar más. Dejamos la teoría acá y vamos a ver la ley que nos falta, que es la ley de Alto en las presiones parciales, y la ley de la de los gases reales para la próxima clase del martes, así queda tiempo como para las consultas que quieran hacer de prácticos. ¿Te parece, Javier? Me parece bien. ¿Me fui? ¿Sí? Bien. Entonces, hasta acá llegamos, dimos todo lo que es ley de los gases, de manera que el jueves o la semana que viene se puedan empezar con el práctico de gases, por lo menos con estas 3 leyes. Y bueno, ahora dejamos que los chicos hagan las consultas que necesiten para poder completar el práctico si a alguno le falta, digamos, ¿no? Dejo de compartir esta pantalla. Ahí está. Bien, te paso el mando, Javi, para que vos sigas con el práctico. Y René. Ya estoy de host yo. Sí. Bueno. Perfecto. Perfecto, Jorge. Estamos. Bien. Seguimos en contacto después a través del grupo nuestro. Hasta luego. Bueno, dale. Chau, chau. Hasta luego. Chicos, ¿alguna duda respecto, bueno, ya sea respecto a lo que estuvieron viendo ahora de teoría con el profesor López? ¿Tienen alguna duda respecto a los gases? ¿Quedó algo que no les haya quedado claro? El video igual después se va a subir por si lo quieren ver de vuelta, pero si tienen alguna duda o consulta, por ahí sería el momento ahora. Bueno, a Romina no le quedaron dudas, así que si alguien tiene dudas, que comente ahora, o si no, continuamos respecto a la guía de trabajos prácticos. Por ahí sería bueno, aprovechando que ahora en un rato cierra la actividad, utilizar estos minutos que quedan para sacarse alguna duda por si quieren corregir antes de entregar el trabajo.
Creo que era Santiago el que había tenido dudas, pero me parece que ya no estaba más conectado. Sí, Javi, te voy a decir lo mismo. Le perdimos a Santiago y a Lisa, según lo que yo pude anotar. Lisa está, Lisa está. ¿Lisa está? Sin micrófono, pero está. Ah, perfecto. A ver si. Bueno, si no tienen dudas respecto al práctico, nosotros no habíamos preparado ejercicios para hoy de GASE porque justamente pensamos que era preferible trabajar sobre la guía que está por cerrar ahora dentro de algunas horas. ¿Sí? Lo que a nosotros nos gustaría hacer es planificar para la semana que viene o para el jueves una actividad en la cual ustedes o sea, hagamos algunos ejercicios primero, ¿sí? Y posteriormente darles a ustedes una actividad para realizar en sus casas, una actividad experimental que pueden realizar con materiales que pueden conseguir en sus casas, ¿sí? Latas, bolsas, logos, jeringas, etc. ¿Sí? ¿Ustedes estarían dispuestos a hacer esas actividades y a presentar un pequeño informe al respecto? ¿Les gustaría salir un poco de lo que es la pantalla y la hoja y la presentación para hacer algo un poquito más experimental? Para mí sí, profe, sí, o sea, tipo sí, se puede tener todos los materiales en alcance y todo eso, o sea, si se puede llegar a tener todas las cosas para poder realizar, sí, estaría buenísimo hacer así. Sí, simplemente van a tener que tener cuidado con agua caliente y alguna otra cuestión más, pero nada más, digamos. O sea, van a necesitar una lata de gaseosa, bolsa, cinta, o sea, material que van a contar, digamos, en sus casas, agua caliente, hielo, son cosas más o menos bastante comunes de conseguir en sus hogares. ¿Sí? Así que bueno, si les parece bien, nosotros el jueves vamos a resolver algunos ejercicios y luego le vamos a dar esta guía de actividades para una guía práctica que queremos que ustedes realicen en sus casas y después nos informen y nos den su devolución respecto a qué observaron y qué justificación encuentran a lo que observaron en función de lo que acaba de explicar y lo que va a continuar explicando el profesor López. ¿Sí? O sea, que utilicen la teoría para justificar los fenómenos que observaron en esas experiencias. Esa sería la idea, que ustedes interpreten eso. René, ¿querías decir algo? No, estaba escuchando lo que decías. No, por eso. Igualmente, vemos cómo estamos, preparamos eso para que ellos puedan tener alguna de esos instrumentales, herramientas para ese día, digamos, lo que se necesita para desarrollar el práctico, digamos, ¿sí? Lo que sí, bueno, ahí vos mencionabas agua caliente, globo, también podemos hacer con la jeringa, bueno, armamos la guía nosotros, o revisamos lo que teníamos, y les pasamos para el jueves, digamos, y vemos que podemos avanzar. Si para el jueves llegamos con la experiencia, y si no, dejamos la experiencia para el martes, y el jueves hacemos ejercicio, dependiendo de cómo avancemos. Yo creo que va a ser mejor el jueves hacer algunos ejercicios, también para que puedan, tengan más herramientas para interpretar esa experiencia. Más herramientas teóricas, si se quiere. Igual no es estrictamente necesario eso, pero me parece que podría ser de utilidad avanzar con algunos ejercicios el jueves y el martes tomarnos una parte importante de la clase para explicar bien esas experiencias y bien qué es lo que nosotros pretendemos de eso. ¿Sí? Genial, perfecto. Bien. ¿Tiene alguna consulta
respecto a la guía o respecto a lo que vimos hasta acá, o si no, creo que podríamos dejar porque no habíamos preparado ejercicios de gases. No, profe, yo no tengo ninguna duda con respecto del tema ni la guía tampoco. Bueno, continuamos el jueves entonces, ¿sí? Bueno, perfecto. Por ahí, ¿cómo es? No sé, Javier, después que cierre, por ahí, si querés, nos llamamos por teléfono y vemos cómo avanzamos para el jueves. Ok, Dale. hasta luego. Bueno, chicos, gracias por estar, por el Chao, tiempo chao. y nada, repasen lo que se va compartiendo para facilitar más las cosas más que nada. Nos vemos. Nos Gracias, vemos. Chao. profe. Chao.